Francisca Mardones y Alberto Abarza son solo dos de los deportistas chilenos que han destacado en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Chile ya suma 2 medallas de oro y 3 de plata, destacando entre los países latinoamericanos. Queremos hasta minuto hacer un balance sobre esta histórica participación del Team Chile. Para eso nos acompaña Raúl Smith, deportólogo de Alemán Sport e integrante del Comité de Salud Chileno en los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Desde la Villa Olímpica. Sí, desde la Villa Olímpica a las 11 de la noche. 11 de la noche. Muchas gracias, porque me imagino que un arduo trabajo todo el día y poder estar conversando con nosotros para hacer este balance con siempre muy buenas noticias. Primero por el empeño, por la garra, más allá de los resultados, porque también hay que hacer el parangón, digamos. Las medallas son importantes, van mostrando el desempeño, pero es el resultado de un trabajo arduo de parte de nuestros deportistas. ¿Cómo lo han llevado ustedes como comité, como equipo y por sobre todo la idea de lo que queda para adelante en estos Juegos Paralímpicos? Claro, efectivamente, este es un proceso de que algunos deportistas llevan 12 años, otros 8 años. Mariana yo creo que es la que tiene un ciclo más corto, que es de 3 años, y no es algo sorpresivo. Probablemente en el país recién se están conociendo a los deportistas paralímpicos, pero ellos son personas que ya tienen resultados a nivel panamericano, a nivel mundial. Los Juegos Olímpicos es algo que conglomera muchos deportes en forma simultánea, pero es una de las tantas competencias de alto rendimiento que existen, digamos, siempre. Y específicamente para estos Juegos existió una preparación que consistió en diferentes cosas, ya sea un jet lag, que es un cambio de horario, por lo tanto claro, ellos tuvieron que abandonar su país, la familia, para acostumbrarse a estar en Japón. Por ejemplo, tiro con arco y tenis de mesa estuvieron en Mitaka, el canotaje en Kami, pesas en Dubái, natación en Barcelona y así sucesivamente. Y otro fue la preparación para los cambios climatológicos, que nosotros estamos en invierno en Chile, y acá competencias se realizaron con 37 grados, 70 75% de humedad. Claro. Que eso fue una de las cosas que más nos preocupamos desde la área médica. Hay toda una planificación que parte desde eso, Raúl, y es muy importante que nos cuentes eso, porque no es llegar y plantarse en cancha, digamos, o en la piscina, o en el polígono. Aquí hay que considerar el jet lag. Tú nos decías, ya a esta hora son las 11 de la noche, aquí son las 9:55 de la mañana, y las condiciones climáticas, que también lo vivimos cuando revisábamos el desempeño del Team Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio, los pasados. Ahora, eso es un tema importante que hay que planificar y hay que ir viendo desde antes. Claro. Yo siempre como planteo de que hay que tener la diferencia, que el deporte adaptado, como cualquier deporte que se modifica para que lo practique una persona con alguna discapacidad, en sus inicios puede ser una herramienta de rehabilitación, como lo desarrollamos en Teletón, por ejemplo, que es otro lugar donde yo trabajo, pero ya a nivel de alto rendimiento deja de ser rehabilitación y es deporte competitivo. Es competencia. Por lo tanto, uno tiene que mezclar la fisiología propia de las personas que tienen alguna discapacidad asociado a las exigencias del deporte y lo medioambiental. Me explico. Por ejemplo, una persona que tiene una amputación pierde superficie corporal, por lo tanto transpira mucho más que una persona que no tenga este diagnóstico. Claro. Al revés, una persona que tiene una lesión medular, bajo su nivel neurológico que está afectado, les cuesta transpirar o no transpiran. Entonces hay que utilizar otros mecanismos para que pierdan calor. Entonces, si los deportistas olímpicos tuvieran problemas, nosotros íbamos a tener muchos más problemas. Claro, y me imagino, Raúl, que aquí obliga a tener un monitoreo personalizado específico, digamos, por esas diferencias que se pueden dar entre los deportistas. Claro, igualmente cualquier persona es distinta, todos son distintos, pero finalmente aquí hay cierto tipo de elementos que pueden ir marcando la diferencia entre uno y otro, digamos. Claro, entonces los deportistas yo creo que fueron muy responsables en esto y lo siguen siendo porque seguimos en competencia, y eso favorece, pero la planificación nosotros la teníamos con mucho desde antes de viajar y la han seguido al pie de la letra, ya sea la hidratación, el control de la temperatura, el ver la densidad urinaria, ver cuánta sal están perdiendo por la sal, o sea, por la piel. Y eso finalmente puede cambiar el color de una medalla, o sea, de que un deportista
finalmente iba a sacar un bronce y podemos optar a una plata o a un oro. Por ejemplo, Mariana, nosotros hicimos un trabajo que fue, digamos, muy detallado y que finalmente pudimos observar que su rendimiento cuando soltaba las flechas no fue bajando como el del resto de las competidoras. Entonces, es una de las cosas que puede afectar el rendimiento deportivo. Hay una estrategia ahí, no solamente con el ímpetu, con la garra del o la deportista, sino también con el equipo que está de fondo, y lo hemos destacado también en otras competiciones de todo tipo. Aquí hay un equipo que finalmente también va planificando, generando esa estrategia y ayudando al deportista a poder alcanzar sus metas, sus logros. Hay un tema personal, pero también colectivo acá. Sí, o sea, sin duda las estrellas son los deportistas, porque aunque si uno no contara con ellos, aunque aplicara toda la ciencia, la mejor ciencia que exista a nivel mundial, ellos son los que compiten. Pero efectivamente hay un trabajo de las ciencias aplicadas al deporte que es una de las cosas que destaca la medicina deportiva. De hecho, en Chile existe la especialidad de medicina deportiva, los deportólogos, y nosotros en el Comité Paralímpico lo complementamos con los fisiatras, que son los médicos que se dedican a la rehabilitación. Entonces, por ejemplo, está Daniel Bueno, yo digamos que tratamos de mezclar estas dos áreas para promover el alto rendimiento, pero siempre manteniendo los óptimos estados de salud de la persona en forma integral. Ahora, yendo al punto de los resultados, Raúl, son resultados históricos, no cabe duda, en términos del medallero y por sobre todo también de los objetivos y metas de aquellas que quizás no han obtenido medallas, pero sí han logrado cumplir su meta y superar su meta. ¿Cómo evalúan ustedes como equipo esto, lo que son los resultados y por sobre todo lo que se ha obtenido en términos de finalmente este escenario que nos está mostrando? O sea, los resultados son muy buenos, pensando en que en Río 2016 obtuvimos 3 diplomas. O sea, uno Claro, siempre se acuerda de las medallas, oro, plata, bronce, lógico. pero existen los diplomas que van del cuarto al octavo lugar y que eso también habla de un desarrollo deportivo. Entonces, nosotros en Río, con 18 deportistas, obtuvimos 3 cuartos lugares. Amanda, por ejemplo, que estaba partiendo en atletismo, y Catherine Wellerman en canotaje, por ejemplo. Pero ahora duplicamos estos diplomas asociados a las medallas que ya todos conocemos y todavía estamos en competencia. O sea, todavía tenemos deportistas que nos podrían dar sorpresa. Claro, y si uno se queda con el tema de las medallas, que es lo más vistoso, pero yo relevo también eso, los diplomas olímpicos son muy relevantes porque van de una posición ya importante con toda la cantidad de países que están en competencia, o sea, para también darle el peso que requiere. Obviamente más vistosa la medalla, pero eso es llegar a los primeros 3 lugares. De ahí también hay toda una competición. Y destaca, por supuesto, la situación de todos nuestros deportistas, pero sobre todo la del Beto Abarza, triple medallista olímpico, obtiene, para hacerlo súper concreto, medalla en todas las pruebas que fue. Y eso es bien relevante, me imagino que también se destaca como un caso particular, pero insisto, en un equipo que está detrás, ¿no? Sí, bueno, el Beto como deportista cumple todo lo que a uno le gustaría como un deportista, alguien que es muy responsable con sus entrenamientos, que tiene una parte psicológica muy desarrollada que le permite aguantar todos estos días de competencia. O sea, imagínense que uno como espectador, cuando ve todos los días, ya se va cansando solo del hecho de escuchar los resultados del país. O sea, imagínense a alguien que tiene que levantarse en la mañana para entrenar, volver, comer en la villa, después ir a entrenar de nuevo en la tarde, y en la medida que va sumando logros, ir respondiendo a todas las necesidades, ya sea familiares Sí. porque está lejos, las redes sociales, porque todos quieren saber cómo está, y mantenerse en alto rendimiento es muy difícil en esas condiciones. De hecho, nosotros en los Olímpicos vimos que la parte psicológica fue algo que afectó el rendimiento de los chilenos y de otras delegaciones. Y hay un punto acá, y hago también con algunas conversaciones que tuvimos con parte del equipo de los Juegos Olímpicos anteriores, que tiene que ver con la realidad del deportista de alto rendimiento, olímpico, paralímpico, deportista en general, donde aquí hay y no vamos a descubrir la pólvora, digamos, Raúl, pero hay digamos,
El tener todo en contra para finalmente llegar a unos Juegos Olímpicos y mostrar resultados. Aquí también para los Paralímpicos pasa eso y se nota especialmente con las trabas, con los obstáculos que le ha puesto la vida, ¿para qué decir? Sí, pero nosotros ahora estamos con una postura bien de ver el vaso medio lleno. Ujú. Y por otra parte, agradecer toda la difusión que se está dando y recalcar el proceso. O sea, por ejemplo, de una forma muy personal, cuando vi los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, ya siendo médico y dedicándome a la rehabilitación, recién ahí conocí los Juegos Paralímpicos del 2008 y me encantó y me sumé a esta área de trabajo. Ujú. De esta misma forma, Alberto y otros deportistas, en base a la difusión del deporte, es que lograron entusiasmarse y entrenar. Por lo tanto, yo espero que muchos de los niños que tengan alguna situación de discapacidad, al ver estas noticias, que son chilenos, que son gente que literalmente vive en sus comunas, Sí, digamos, pues. en las diferentes regiones del país, pueda finalmente favorecer que ellos sean deportistas, quizás no de alto rendimiento, pero que sean hábitos de vida saludables para personas que generalmente se les limita la práctica deportiva. Claro, y vuelvo a lo que tú comentabas al principio, Raúl, del componente de rehabilitación que tiene el deporte. Aquí estamos hablando de competencia, pero inicia desde la rehabilitación, de también abrir oportunidades y un mundo distinto a aquellas personas que tienen este tipo de discapacidades o algún tipo de traba, digamos, de obstáculos, para que no sean obstáculos, justamente eso. Claro, yo me acuerdo que cuando comencé, hace 12 años atrás, la oferta deportiva a nivel paralímpico era muy poco. Ajá. Deporte colectivo, básquetbol en silla de ruedas, deporte individual, tenis en silla de ruedas. Bueno, y desde ahí nace un Robinson Méndez, Ujú. la Fran Mardone que jugaba, digamos, en esa época tenis y muchos otros. Y después nace un comité paralímpico el año 2013, Teletón forma su unidad de ejercicio de deporte adaptado, los municipios empiezan a generar escuelas deportivas y, por ejemplo, Teletón ya para el año 2016 teníamos 20 deportes diferentes a nivel nacional, respetando la idiosincrasia de la región, Sí, claro. de la capacitación que existía en los profesores. El Comité Paralímpico empieza a ganar proyectos con el Comité Paralímpico Internacional. Entonces, muchos deportistas que ven otras posibilidades deportivas encuentran que realmente iban a tener más rendimiento en esto. Entonces Claro. empiezan a cambiarse de Muchos van deporte, cambiando de empiezan a generar. especialidad, lo que decías de Francisca, por ejemplo. O sea, hay casos donde cambian de especialidad y finalmente llegan después de un recorrido y todo un proceso también de rehabilitación, porque todas las especialidades sirven en ese sentido a lo que les gusta, lo que les apasiona y donde se ven con ese gran talento que se puede explotar. Claro, Robinson, que lo has acompañado ahora en las transmisiones, Sí, jugaba básquetbol en forma recreativa, tenis en forma profesional y se cambia el canotaje y está entre los mejores del mundo. claro. Catalina Jimeno, tenis de mesa, badminton, handball en silla de rueda, ahora está con tiro y con buenos resultados en todo. Entonces, finalmente esto nos habla de que tenemos un gran potencial como país porque, bueno, digamos, Teletón es una institución que da las posibilidades para tener un semillero y también existen otras, el Hospital Pedro Aguirre Cerda, que tiene una buena unidad de rehabilitación y deporte, y hay otros lugares que ya están partiendo, por ejemplo, aquí, Clínica Alemana, nosotros estamos también desarrollando un proyecto que es bien potente para llegar a ayudar a deportistas que van a representarnos en Santiago 2023. Y Ujú. así sucesivamente estamos creciendo. Yo creo que eso es lo que nos colocan más contentos. Una cosa son los resultados, Claro. pero lo otro es el éxito del resultado, del proceso, y que tenemos muchas más ganas y muchos más deportistas que queremos que sigan apareciendo. Claro, para los resultados hay todo un trabajo antes, durante y el que se piense también para después, para ir consiguiendo y todo este tema de la difusión que tú decías muy importante. Raúl, te queremos agradecer estos minutos, darte un tiempo, 11 de la noche ayer en la Villa Olímpica de Tokio 2020 para conversar con Canal 24 horas y todo el éxito. ¿Ah? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, que estés bien. Hasta luego.